No quiero que le vaya bien. Para Ricardo Forster, un buen gobierno de Mauricio Macri significaría un importante retroceso en la calidad de vida de los argentinos. Ojalá que el 29 sean muchísimos los que participen de la movilización convocada por todas las centrales de los trabajadores. Ojalá que los dirigentes sindicales estén a la altura de un tiempo que es de extrema peligrosidad. Yo no soy para nada optimista al respecto, porque están los que dicen ojalá le vaya bien al gobierno de Macri. Y yo digo, perdón, ¿qué significa que le vaya bien al gobierno de Macri? Su ideología, sus convicciones, sus políticas apuntan a cristalizar de nuevo en nuestra sociedad un modelo de profunda desigualdad y de profunda injusticia. Yo no quiero que le vaya bien. Yo quiero recuperar un proyecto de sociedad inclusiva, que distribuya mejor la renta que se produce, que recupere capacidad industrial, que sea capaz de integrar y no de expulsar. Carolina, me parece una declaración totalmente antidemocrática, porque te guste o no te guste el gobierno que el pueblo ha elegido democráticamente, hay que desearle que le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien al país, le va bien a la gente. Y por último, si no te gusta, en 4 años lo cambias, pero no puedes estar deseando que a un gobierno le vaya mal porque no sea de tu agrado. el año que viene votamos nuevamente. Exacto, exacto. El año que viene vota, la Argentina vota y los argentinos decidirán si Macri hizo las cosas bien, si hizo las cosas mal, si le dan otra oportunidad. Pero desear que al país le vaya mal, me parece egoísta. Igual, amiga, usted chilena, mire que no es el único. Acá hay fila que desde el primer día están pensando en de la Rúa al helicóptero y desean que le vaya horrible porque no puede estar afuera del poder. No puede. No es el único. Paulo, Sí, no, sí. sí. Me parece, a ver, por favor. yo no soy intérprete de Foster, ni lo quiero ser. Me parece que lo que quiso decir es que él entiende que el modo de pensar del presidente de la Nación, si le va bien, quiere decir que hay mucha gente que se va a quedar afuera. Eso es lo que quiso decir. Claro, eso significa No estoy es una entendiendo. contradicción. Hoy tenemos, me preocupaba que Javier, espera un poquitito. Javier dijo antes, Eso es una es muy difícil contradicción. hablar de un proyecto de país. Entonces te pregunto, Javier, ¿cómo se van a tomar medidas si no tenemos claro a qué proyecto de país vamos? No, es muy difícil así. Es muy complejo. Clara planteó como una cosa faltante que se pongan a hablar de un proyecto de país. Yo creo que el proyecto de país se va a ir articulando de a poco y no es un tema que hay que llamar a 5 intelectuales como lo que acabamos No, pero yo digo, un presidente tiene que saber qué proyecto de país encarna. No necesita el Que no haya corrupción. gobierna. A ver, por favor. No, Vos lo escuchás a Macri, te está dando una cantidad de pautas de qué clase de país quiere, te lo dijo en el Congreso cuando le tocó hablar. Hay muchas definiciones, pero por supuesto que es un hombre que basa más en la gestión que en el relato, no valora el relato, valora la gestión. Es un ingeniero que ha hecho gestión en Boca, que ha hecho gestión en la ciudad, que consigue el apoyo de la gente de cosas concretas y no cree que está para instalar un nuevo relato. No valora eso, es distinto que la mayor parte de los políticos. Yo no te hablo de relato, hablo de, por ejemplo, por no contener a la gente, nada más. El proyecto de país generalmente es relato. Entonces yo creo que él... ¿Te parece? Sí, yo creo que sí. Yo creo que él quiere realmente, sí, porque todo el resto es mucho bla bla en eso del proyecto de país. Tenemos la biblioteca lleno de proyecto de país. En cambio, lo que quiere Macri es que la gente esté mejor. Andá a hablarle del proyecto de país a los que no tienen cloacas. ¿Por qué lo despido? Por favor, Mariano, La gran apuesta de Macri, que hoy hizo su primer discurso político en lo que va de su mandato, porque atacó muy fuertemente a Miguel Pichetto, al Senado por votar la ley antidespidos, y está queriendo dar una batalla en la opinión pública para que el proyecto de ley antidespidos se frene en diputados. El gran proyecto, la apuesta de él, son las obras públicas. Claro. Obras públicas en vivienda, que anunció hoy, obras públicas en agua, que va a anunciar mañana, y las licitaciones y apurar los expedientes. Ahora, hay un doble filo en este sistema o en este proyecto, porque las licitaciones y la gestión va a tardar un tiempo. Van a tardar 6 meses, 8 meses, quizás un año en muchos casos, y en ese tiempo se pueden generar muchos conflictos sociales. Macri está preocupado por lo que va a pasar mañana. Sin embargo, hay información de que algunos líderes sindicales no quieren romper lanzas con Macri todavía, ni desgastarlo prematuramente, porque no quieren eso, no quieren que el kirchnerismo saque provecho de una prematura descomposición social o de la paz social. Con esta idea. ¿No? Sí. Perdón, Entonces, a mí me resulta muy peligrosa esta idea. Va más allá de Foster. Foster es circunstancial. Alguna vez Espinosa dijo hace un mes, va a estallar el conurbano, si explota el conurbano salta Macri. Son frases muy desafortunadas
que de alguna manera proyectan lo que piensa un sector político de la Argentina, que es cuanto peor mejor. Y es muy peligroso porque me parece que hay algunos que apostaron a esto incluso en la campaña. Bueno, no le ponemos mucha onda a la campaña, no le ponemos mucho esfuerzo, gana Macri, hace el ajuste, caos social y volvemos, ¿no? Que se pudra todo. Eso en algún momento alguien lo llamó el modelo Bachelet. Que gane la derecha, Piñera, que haga todo mal y que vuelva a la centroizquierda. Pero es cierto que la verdad es que es muy jodido para el país, obviamente, y es muy jodido para la condición política, pensar. Sí, a ver, Clara, por favor. No, yo quiero recordar que Foster fue secretario estratégico de Pensamiento Nacional. Sí. De coordinación. Sí. De coordinación. Coordinaba el pensamiento. Sí, coordinaba el pensamiento de todos nosotros. Un ñoqui de lujo. Con un buen sueldo, ¿no? Es preocupante. Ahora ¿puedo decir algo? Yo creo que, de verdad me parece que yo entiendo el esfuerzo que hace Rosario, pero creo que es inadmisible, porque Foster labura con la palabra. O sea, si por ahí lo dice alguien que en la calentura va a decir, pero Foster no puede decir, yo quiero que le vaya mal. No hay justificativo. La verdad que yo creo que es un clásico modo del autoritarismo. Ahora, también debo decir... Pero Luis, vos lo escuchaste en el contexto, digo, porque no es que dijo, yo quiero que le vaya mal, punto, nada más. Si nosotros decimos, si yo digo, a mí no me gustaría que haya un camarógrafo detrás de la cámara, estoy haciendo una definición doblemente grave, porque trabajo de esto y sé lo que implica que no haya un camarógrafo. Entonces digo, Foster que trabaja con la palabra y sobre todo que... Pero para Foster sí, Macri tiene un proyecto de país y él no lo comparte. Esta idea, Rosario. Cuando vos sos un filósofo, tenés que abrir la posibilidad de la duda. Y él tiene que tener la duda que alguien que está en las antípodas de su pensamiento quizá pueda hacer las cosas bien. Pero también debo decir algo que yo escucho de parte de Cambiemos. No se pongan nerviosos porque el periodismo los critica. Eso es el periodismo. Yo noto una intolerancia de Cambiemos. Decir, che, nos están pidiendo todo en 4 meses. No, no le estamos pidiendo. No somos tan idiotas los periodistas. Claro. Yo me puedo dar cuenta que 3.700 pesos es más que 400. Ya aprendí matemática en primer grado y no necesito que ningún dirigente me lo venga a explicar. Puedo entender que el IVA supone una dificultad para ser devuelto en 300 pesos. Van muy lentos. Permítame decirle, permítame la opinión, si puedo. No se pongan nerviosos porque nuestro trabajo es criticarlo. ¿Saben qué? Los obsecuentes son los primeros traidores. Y los que les dicen que están haciendo todo bien, dentro de un mes, cuando no les vaya bien, se van a pasar de la vez. Ese es el problema. Está bien, yo estoy de acuerdo. Perdón. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Nervioso y irrespetuoso. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso digo, el gobierno está empezando a transitar el camino para resolver cosas. No estoy diciendo el gobierno ha resuelto las cosas. Claro, bueno. Estamos empezando a transitar el camino para resolver problemas que hay que resolver y que son graves y que hay que atender rápidamente. Subiendo la nafta 10%. Lo que no estoy de acuerdo es con aceptar el discurso, no digo que lo diga Novarecio, no digo que se diga acá, pero se intenta instalar el discurso de que el gobierno es insensible a estas cuestiones y ni siquiera toma conciencia de la realidad de estas cosas. En realidad, el gobierno está empezando a transitar el camino para resolver esas cosas. Pero además hay otra cosa. Yo escuchaba recién el tema del transporte. A ver, dejen de suponer la gente que vive en Capital, a que los quiero a todos, la mayoría de acá y en Buenos Aires, que nosotros tenemos que financiarle el transporte. Pero eso es verdad. 6 pesos y hablan de un tarifazo en el transporte. En Santa Fe, donde yo vivo, para hacer el mismo recorrido, pagamos 48 pesos. Sí, tienen razón. ¿Desde cuándo? Entonces, ¿de qué me están hablando? Por primera vez en este país, el gobierno de Cambiemos está subsidiando a los transportes del interior. Por primera vez está subsidiando. No estoy haciendo... ¿hay federalismo en la Argentina? ¿Hay federalismo en la Argentina? En la capital y en Buenos Aires está concentrado, y esto no es culpa de este gobierno, por supuesto, en 4 empresas, que son las que dominan todo esto. Está muy bien lo que vos decís. Ahora, ¿por qué no le exigen a la CNRT que blanquee los subsidios que han recibido a lo largo de todos estos años? Yo quiero decir una cosa. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Hagamos el relato que siempre... Pero ¿sabés por qué hay más subsidio en Capital? Porque hay más votos. ¿Sabés por qué? Sí, porque ¿está esa diferencia? Porque está la cantidad de votos que necesitan para gobernar. ¿Dónde se está pensando una política ya? Es hora de distribución demográfica en el país. Porque... si ya lo tomó Cambiemos tomó esa medida. No, lo único acaba que se hizo es lo de Belgrano. Acaba de subsidiar el transporte de pasajeros en el interior del país. Estoy hablando de lo que me estás diciendo recién, de que el 40% de la población argentina está alrededor de Capital y los 3 cordones del Gran Buenos Aires. Estoy hablando de eso. Entonces el interior tiene que bancar. ¿Y por qué tenemos que trabajar nosotros para ustedes? No es así. ¿Cómo que no? No es así, no es así.
Está bien lo que vos decís. Las compañías que están en Córdoba, ¿de quién son? Tiene que ver, pero te pregunto, porque son distintas las compañías y las empresas, viejo. Como se pregunta de la compañía está de Córdoba y que verán que soy cordobesa, quiero decir una cosa, 9 pesos pagamos nosotros el transporte, 16. A ver, subsidiábamos a grandes centros urbanos, gente que ni siquiera en su vida ha visto un subte. Y ahora, ¿qué estamos diciendo? Cambió el direccionamiento del subsidio. Ya este gobierno no subsidia a las grandes empresas, sino a la gente. El subsidio al transporte... Subsidia a las petroleras, por ejemplo. No, estamos hablando de transporte. $30 por barril. Pueden viajar, no, bueno, pero no pueden viajar. Se cambió el eje del subsidio. No se subsidia a las grandes compañías arregladas, como dice él. A la gente puntual, de carne y hueso, que no puede llegar. Pero no a todos por igual, que por el solo hecho de subsidiar la geografía. Eso es el peor del desencuentro federal de los argentinos. ¿Puedo decir una cosa? Por favor, sí. No. Dame una mirada, un bálsamo, a ver, que salga de tu boca. Sabes que lo que hablaban respecto González Fraga y Luis Novarecio del relato y de que el gobierno de Macri tiene un poco miedo a que lo critiquen, a mí me parece que el relato es importante porque el pueblo necesita saber y que necesita que su presidente le diga hacia dónde va, cuál es el rumbo del país, y me parece que es importante. Y también me parece que, te repito, la Argentina no es la excepción, pasa en muchos de nuestros países de América Latina, pero una vez que los presidentes asumen, yo no sé si les juega un poco la soberbia o realmente no sé cuál es la razón, pero se olvidan de esto de las conferencias de prensa. Despegan acá. Exacto, y todos te dicen, cuando están en campaña, te dicen, sí, nosotros vamos a hablar con la prensa, nosotros vamos a... Y las conferencias de prensa es algo... O sea, que tiene que ser totalmente natural en una democracia. Obligatorio. Que el presidente, por ejemplo, mañana anuncia que lo de los empleos, anuncia lo de las viviendas, pero si lo anuncia en el Salón Blanco, con un Salón Blanco lleno de gente que está de acuerdo con él y que lo va a aplaudir, sí, muy bien, pero él necesita pararse frente a los periodistas y que los periodistas le hagamos las preguntas. Ha dado más conferencias que el kirchnerismo en 12 años. Pero sí, bueno, pero eso es, o sea, pero eso no es exacto. No se usa mucho acá. Tienen que dar conferencias de prensa. A ver un minuto, porque Macri se enojó. ¿Con quién? Con Pichetto, nada más y nada menos. Lo vemos, mirá.